La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, los 4 meses decisivos que este lunes 20 de julio iniciaron para el proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Tras una arremetida de varias semanas, comenzó la anunciada suspensión unilateral de acciones ofensivas por parte del grupo terrorista. Por su parte, el gobierno colombiano ha puesto en marcha lo que llamó un desescalamiento de las acciones militares contra las FARC. El punto clave de la noticia, el cumplimiento a estas medidas, que a juicio del gobierno son un avance para humanizar la guerra, serán sometidas a evaluación, según acordaron las partes, dentro de 4 meses. El inicio de la implementación del denominado Acuerdo del Desescalamiento del Conflicto coincidió con la instalación del segundo año de legislatura actual del Congreso de Colombia. En el acto solemne y sin mencionar nombres de contradictores, el presidente Juan Manuel Santos apeló al apoyo de quienes critican el proceso de paz con las FARC. 205 años de independencia. Desfiles militares, exhibiciones aéreas, impecables marchas de la policía, el ejército y la armada. Fue una verdadera fiesta patria que miles de personas teñidas de tricolor presenciaron. Entre el público, importantes invitados. Uno de ellos, el mandatario Juan Manuel Santos, quien atento disfrutó de la conmemoración del grito de independencia. Sin embargo, caída la tarde, una compleja reunión lo esperaba en el Capitolio frente a 268 congresistas. Todos expectantes aguardaban por su discurso referente a la instalación de un nuevo periodo legislativo. El mandatario arribó al salón elíptico y allí la bancada del Centro Democrático, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, lo recibió con carteles que cuestionaban a su gobierno. El mandatario, consciente de la falta de apoyo popular, centró su discurso en la paz tal y como se esperaba. Pidió unidad entre los que apoyan al proceso y los que tienen dudas en él. Quiero invitar al país, a los 48 millones de colombianos y a sus líderes, muchos de los cuales están aquí en este recinto de la democracia, a que serenemos los espíritus y depongamos las armas entre nosotros. Desde la primera frase de su discurso, Santos se retrajo 2 siglos para recordar los 5 años que precedieron a la Reconquista, un periodo conocido como la Patria Boba. Que no nos pase lo de la Patria Boba, que no nos encuentre esta oportunidad única de paz, divididos por rencillas internas. Se denomina Patria Boba el conflicto entre centralistas y federalistas comprendido entre 1810 y 1816, un periodo de guerra interna en el que los centralistas pedían ejercicio del poder desde Santa Fe de Bogotá hacia todo el estado y los federalistas proponían el ejercicio de poder de forma autónoma e independiente sin depender del estado central. Todo esto sin haber asegurado lo más importante, la independencia total de los españoles. Haciendo analogía a este episodio en la historia política de Colombia y sin hacer alusión directa a su máximo crítico, el ahora senador Álvaro Uribe, el mandatario le envió un mensaje para que se sume al proceso de paz que adelanta hace 32 meses con el grupo terrorista de las FARC. Yo los convido a que abandonemos juicios y prejuicios, a que dejemos de lado posiciones intransigentes, a que hablemos con serenidad y sin medias verdades, y a que busquemos los acuerdos en medio de las diferencias. En el discurso, que duró 35 minutos, el presidente agradeció a la fuerza pública y aseguró que hacen un esfuerzo por la paz. Además, dedicó una mención al soldado Wilson Martínez, quien murió cuando adelantaba labores de desminado en la vereda del Orejón de Antioquia, precisamente al pisar un artefacto explosivo instalado por el grupo criminal de las FARC, quien este lunes inició su tregua unilateral, a la que se comprometió como parte de las medidas de desescalamiento del conflicto. Hoy le preguntamos a nuestros televidentes a través de las redes sociales ¿qué opinan del llamado del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a los críticos del proceso de paz con las FARC a buscar acuerdos
en medio de las diferencias? Opinen desde ya, respóndanos a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, también en las cuentas de nuestro equipo periodístico. Y es un gusto saludar a esta hora para mí en nuestros estudios de NTN 24 a Hernán Penagos, congresista colombiano por el partido de la U, es el partido oficialista, copresidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y también expresidente de la Cámara de Representantes. Señor Penagos, bienvenido a La Noche. Jason, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda la audiencia. También nos acompaña desde Bogotá, la capital colombiana, Paola Holguín, senadora por el Partido Centro Democrático. Es un partido que hace oposición actualmente en Colombia. Senadora, bienvenida. ¿Cómo está, doctor Jason? Un saludo a usted, al doctor Penagos, al doctor Robledo y a todos los televidentes de La Noche. Y también nos acompaña desde Bogotá Jorge Enrique Robledo, senador colombiano por el partido Polo Democrático. Señor Robledo, bienvenido al programa La Noche, es un gusto tenerlo nuevamente. Mis agradecimientos, Jason, y un saludo a los colegas del panel y por supuesto a sus televidentes. Senador Robledo, ¿qué opina usted de este llamado que ha hecho el presidente Santos a la unidad en un momento crucial para el proceso de paz en Colombia? ¿Usted le aplaude este llamado a la unidad? Pues digamos que en el caso del Polo hemos sido amigos de ese proceso de paz y así siempre lo hemos dicho. Luego, digamos que a nosotros no apunta ese llamado a la unidad, pero probablemente sí apunte un llamado a la unidad que para nosotros es inaceptable, y es que el presidente Santos quiere que le respaldemos el resto de sus políticas económicas y sociales y políticas, y eso sí no es posible de ninguna manera. Por el contrario, haremos énfasis en continuar siendo un partido de oposición porque no aceptamos la idea del presidente Santos de convertir el proceso de paz, que repito, respaldamos, en una especie de carnada para tapar el anzuelo del resto de sus políticas. Fue lamentable la intervención del presidente en estos otros aspectos en el día de ayer, porque presenta un país de las maravillas que no existe sino en su imaginación, mientras la economía nacional se profundiza en una crisis que está siendo y va a ser supremamente grave, mientras nuestros campesinos pasan las duras y las maduras, y mientras la desigualdad social de nuestro país es una de las peores del mundo. Entonces, que el doctor Santos no utilice el proceso de paz como una carnada para tapar pues todas sus políticas equivocadas. Senadora Paola Holguín, ustedes, los senadores del Centro Democrático, durante el día de ayer también estuvieron haciendo oposición cuando el presidente en su discurso y en una suerte de rendición de cuentas explicaba lo que viene para Colombia y pedía unidad en torno al proceso de paz. Ustedes estaban con carteles rechazando lo que está haciendo el gobierno de Colombia. Al final, y cuando escucharon este llamado a unirse en torno a la paz, ¿ustedes van a estar de acuerdo o siguen en la oposición? Nosotros creemos que el presidente Santos no hace ningún llamado a la unidad, es lo que busca todo el tiempo, es un animismo que hace mucho daño a la democracia. Nosotros nos mantenemos en nuestra postura de una oposición propositiva, mantenemos los postulados que desde el comienzo le hemos hecho al proceso de paz, la necesidad del balance entre paz y justicia, la necesidad del cese unilateral verificable de toda actividad criminal por parte de la organización narcoterrorista FARC, la necesidad de respetar los derechos de las víctimas y de no dar elegibilidad a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Congresista Hernán Penagos, por un lado el presidente Santos intentando unificar a los partidos que ya lo han respaldado en cierto momento, en un coqueteo con estos partidos, y también llamando a la oposición a que no hayan más declaraciones intransigentes, como él mismo lo dijo, en torno a lo que viene para Colombia. ¿Usted cree que va a ser posible en estos 4 meses por lo menos lograr a nivel político una unidad? Bueno, eso es lo que se espera, y por lo menos desde el gobierno y desde los negociadores lo que se busca es que aquellos, como así lo dijo el presidente, que tienen temores con el proceso, que tienen dudas frente a las negociaciones que se adelanten en La Habana, pues que planteen sus dudas, que planteen sus argumentos y que entre todos construyamos un escenario en el que nos permita hacer un acuerdo sostenible, un acuerdo que tenga frutos claros y precisos en el tiempo. De alguna manera el mismo Humberto de la Calle lo señaló hace algunos días haciendo referencia a una propuesta del Centro Democrático frente a la concentración de los guerrilleros de las FARC. Y creo yo que es un llamado generoso para que construyamos, para que en medio de las dudas, en medio de las preocupaciones de quienes no están de acuerdo con los diálogos que se adelantan en La Habana, pues construyamos un consenso general, porque eso sí es definitivamente necesario frente a un futuro proceso de refrendación.
Quiero preguntarle, senador Jorge Enrique Robledo, cuando el presidente Santos hablaba de la patria boba, de este periodo de la historia nacional, donde se marcaron diferencias entre centralistas y federalistas, ¿cree usted que Colombia está ahora sí mismo entre uribistas y santistas? Pues a ver, digamos que en principio no me gusta la comparación con esa llamada patria boba, porque ese es un pasaje muy importante de la historia nacional y de la historia de la independencia del yugo español. Y en segundo término, pretender que quien no sea santista es bobo me parece definitivamente un irrespeto, porque aquí son muchas las razones por las cuales unos u otros podemos estar en desacuerdo con el presidente de la República. La idea del unanimismo, y más pues impuesto desde arriba con la férula del poder del Estado, el gran gasto burocrático, la mermelada, que son formas perversas de utilización de los recursos públicos, me parece un pésimo estilo presidencial. Y además señalemos esto, desde el punto de vista del polo, que el proceso de paz ojalá tenga éxito, de manera que las armas de la ilegalidad desaparezcan y que quienes están en la ilegalidad se reintegren a la vida civil. No lo entendemos como el fin de las contradicciones, que es lo que pretende el presidente Santos. El modelo económico establecido en Colombia es un desastre, y una vez el proceso de paz tenga éxito, ojalá así sea. Por el contrario, lo que hay que hacer es estimular para que el debate público y político se profundice, y social, para ver si es posible transformar el mal gobierno que nos aqueja. Congresista Penagos, ¿y usted cómo vio esta analogía del presidente Santos? ¿Realmente Colombia puede caer en una división como en los tiempos de la patria boba? Lo primero es que de ninguna manera se buscaba hacer referencia respecto de que fueran bobos los unos o los otros, para nada. Lo segundo es que sí señalaba un poco de que los principios del Estado, de que los objetivos de dignidad humana de nuestra constitución política pues deben ser los que deben primar frente a las políticas públicas futuras, y por eso señalaba el presidente que esas discusiones viscerales internas, que son válidas dentro de un escenario democrático, pero que a veces se vuelven unas confrontaciones más ideológicas y dogmáticas que democráticas, pues que no pueden estar por encima de la posibilidad de lograr una paz que se nos es esquiva hace más de 50 años. Así que, a mi modo de ver, la idea es que, por ejemplo, llevemos al Congreso de la República las propuestas que se tengan en materia de justicia transicional, que se lleve al Congreso de la República las propuestas que se tengan en materia de víctimas, que hagamos un gran debate frente a cómo va a ser el modelo de justicia y las normas que tendrán que acogerse en el futuro. Pero lo que no podemos es estar prejuzgando respecto de que ya se van a entregar curules en el Congreso, de que efectivamente va a haber impunidad, cuando ni siquiera hoy tenemos claridad frente a ello. Yo sí creo que es bastante útil poder tener un diálogo sensato, obviamente con posiciones firmes, pero un diálogo democrático donde las mejores propuestas sean las que sirvan para resolver y para plantear frente a los diálogos que se adelanten en La Habana, y que el modelo de justicia transicional, así como la forma de atender a las víctimas, sea la que efectivamente conduzca al país por los senderos de la prosperidad. Senadora Holguín, estaba leyendo sobre esta palabra de la patria boba a la que hace referencia el presidente Santos, y luego de estas divisiones que surgieron después de la independencia en Colombia, pues finalmente la patria boba permite la reconquista por parte de España. ¿Ustedes creen que entonces, si no se unen a lo que está pensando el presidente Santos del proceso de paz, va a haber una reconquista de las FARC del territorio colombiano? Por el contrario, nosotros lo que creemos hoy es que le ha hecho mucho daño al país la macartización que ha hecho de Colombia el presidente Juan Manuel Santos, pretendiendo dividirnos entre amigos de la paz y amigos de la guerra, o amigos y enemigos de la paz. ¿Cuánto daño ha hecho todos los sofismas que han usado para perseguir a la oposición democrática, buscar que todo el aparato estatal y algunos sectores de la justicia criminalicen a quienes dentro de la democracia hacemos una oposición que es legítima y que le hace mucho bien a la democracia, a la institucionalidad y al país? Le haría mucho daño a Colombia que el proceso de paz mal formulado, en vez de traer la paz, genere nuevas guerras, porque un proceso que esté marcado por la impunidad, un proceso que le dé elegibilidad a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, un proceso que permita que una organización narcoterrorista determine el nuevo modelo económico, político y social, haría mucho daño a nuestro futuro, haría mucho daño a la democracia, haría mucho daño a las instituciones. Esa sí sería la patria boba, la claudicación
del Estado ante una organización narcotraficante y terrorista sí sería la patria boba para los colombianos.